Entonces, subieron su adelanto en el Classroom. Se va a revisar, se les va a hacer algunas modificaciones o sugerencias acerca de sus temas. Sí, todos llegaron a la resolución. Y entonces, ahora, la siguiente parte del trabajo es que en base a lo que ya tienen, lo que habrá que agregar es la organogénesis, lo cual comprende el ejemplo del desarrollo de un órgano que se derive de cada una de las hojas blastodérmicas y una de mesodermo, ¿sí? De las 3 hojas blastodérmicas, un ejemplo de un órgano que se forma a partir de ellas, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos visto a lo largo del laboratorio, obviamente tomando en cuenta la teoría, que ustedes ya la saben, vamos a aplicarla para ver el desarrollo de los organismos. A partir de aquí, vamos a ver al desarrollo embrionario de los insectos, el desarrollo, sino las partes esenciales de ese desarrollo, porque vamos a revisar, prácticamente sería un curso para cada uno de ellos y quizás ni se terminaría en un solo curso. Así que solamente vamos a ejemplificar el desarrollo embrionario de una manera muy sutil, digamos. ¿Sí? Así lo vamos a ver con los insectos, con de mar. Posteriormente lo vamos a ver con procordado, entrando a los vertebrados, que es el anfioxo. Iniciamos con los vertebrados, con los peces, los anfibios, las aves y los mamíferos. Esos son los grupos animales que vamos a revisar. Y para quien le toque algún grupo de los que vamos a mencionar, tomen en cuenta el desarrollo, porque lo pueden incluir dentro de sus trabajos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos, ¿no tienen ninguna duda con respecto a su trabajo o algo? No, profe, ¿Cambió? todo bien. Todo bien. Todo bien, ok. Entonces, vamos a revisar el primer tema que corresponde a los insectos, el primer grupo de organismos que vamos a revisar. Por favor, hay que poner un poco de atención porque es un tanto difícil poder luego aterrizar lo que se trata de ver con respecto al desarrollo embrionario, porque también resulta un poco abstracto. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero de todos modos, si tienen alguna duda, inmediatamente comuníquenla para poder continuar, ¿sí? En este caso vamos a aplicar conocimientos de los que ya hemos obtenido a lo largo del curso a los grupos animales que vamos a ver. Vamos a ver entonces. Al hablar de los insectos, estamos hablando de qué filum. ¿De qué filum corresponden los insectos? ¿Artrópoda? A los artrópodos, perfecto. Es el filum artrópodo. ¿Y qué clase taxonómica corresponde a los insectos? ¿Insectida? ¿Cuál? Bueno, insectos, no sé, bueno, no sé cómo se dice, insectida. Creo. O sea, ¿qué clase, rango taxonómico tiene? ¿O qué categoría taxonómica tiene? Artrópodos es el filum. ¿Insecto qué es? Es la clase insecta. ¿Sí? Porque dentro de esos artrópodos tenemos a los arácnidos, por ejemplo, también, que es otra clase, y así sucesivamente. En particular, los insectos corresponden a la clase insecta, los cuales se caracterizan por ¿qué características podemos darles en forma que ubiquemos a los insectos? Exoesqueleto de quitina. Háblame un poquito más fuerte, por favor. ¿Podría ser el exoesqueleto de quitina? Exacto, un exoesqueleto a base de quitina. Una. ¿Qué otra? 3 pares de patas. 3 pares de patas. O sea, en total, ¿qué cantidad de patas? 6. 6 patas. Muy bien. Eso es una característica muy importante porque hay veces que confunden a las arañas con insectos. ¿Y las arañas cuántos pares de patas tienen? ¿O cuántas patas? 4. 4 pares, o sea, 8 patas, ¿verdad? Eso es áridos. Entonces, solamente tienen 3 pares de patas. Muy bien. Entonces ya tenemos el exoesqueleto, el número de patas. ¿Qué otra cosa? ¿Las alas que presenta, profe?
Exacto, ¿Son dos pares? presentan alas. Exacto, presentan alas. Muy bien. ¿Qué Antenas. ¿Antenas? ¿El tamaño de los ojos? ¿Qué? ¿El tamaño de los ojos? Ah, puede ser el tamaño de los ojos, pero el tamaño de los ojos puede variar de acuerdo con el orden insecta que se trate. Un ¿Sí? par de antenas. ¿De qué? No te entendí, perdón. Tienen un ¿De qué? tórax, creo, ¿no? Ah, sí, su cuerpo está regionalizado en 3 porciones. ¿Cuáles son? La cabeza, Cabeza, tórax tórax. y abdomen. Tórax y abdomen. De los insectos. ¿Qué tipo de sistema nervioso tienen? Es de tipo ganglionar, o sea, son cordones ganglionares y de posición ventral. A diferencia, por ejemplo, de los vertebrados que lo tienen en posición dorsal, ¿sí? En la médula espinal y la cabeza, pero de posición dorsal. ¿Qué otras características podemos mencionar ahora de tipo reproductivo en los insectos? El estado larval. Los estados larvarios, ¿sí? Hay varios tipos de insectos de acuerdo con su desarrollo. Algunos son metamórficos, o sea, llevan una metamorfosis una vez que el individuo eclosiona de el huevo, ¿sí? De tal manera que existen organismos holometábolos, ametábolos o hemimetábolos. O sea, los holometábolos son aquellos insectos en donde la metamorfosis es completa. Tienen larva, pupa y imago, como le llaman, o adulto. En el caso de los ametábolos, cuando eclosiona el individuo, una vez que rompe el huevo, son idénticos al adulto, no tienen metamorfosis, o algunos tienen metamorfosis a medias, donde nace el individuo, ¿sí? Solamente tiene una fase de metamórfica y alcanza el estado adulto. Esos son los hemimetábolos. Entonces, es una característica que también poseen los insectos. Otra cosa reproductivamente hablando tienen como característica los insectos. ¿Que pueden tener muchos hijos? Pueden ser multíparos por la cantidad de huevos que poseen, desde luego, que ponen, ¿sí? Externa y se desarrolla fuera, viene a cabo el desarrollo embrionario. Aunque también hay algunos ovovivíparos, o sea que el huevo se desarrolla dentro de la madre. Otra característica, si estamos hablando de huevos, ¿de qué tipo de huevo de acuerdo con la cantidad de vitelo? Son los insectos. ¿Centrolecito? Centrolécitos, o sea, son telolécito intenso, pero están en la categoría de centrolécitos. ¿De acuerdo? ¿Qué cubiertas ovulares pueden presentar los insectos? Primaria, secundaria y terciaria. ¿Nombres de la primaria? ¿Vitelaria? No. ¿Cómo vitelario? No. Es una porción de la variola. Las cubiertas, como dijo su compañera, son primaria, segunda, secundaria y terciaria. ¿El nombre de la primaria? ¿Ectodermo? No. Cubierta ovular o cubierta del huevo. Casi todos los organismos la tienen. ¿Cubierta vitelina? Exacto, ese es de tipo primaria. La secundaria. Torión. Exacto. ¿Y la terciaria? Cuando se reúnen todos los huevitos pegados por las glándulas. ¿Gelatinas? Sí, pero ¿cómo se llama el paquete? Ooteca. ¿De acuerdo? Esos son los 3 tipos de cubierta que pueden presentar los insectos. ¿Qué otra cosa? El huevo, cuando es expulsado del ovario, ¿en qué fase de maduración se encuentra? En la mayoría de los vertebrados está en metafase 2, en los insectos.
Metafase 1. Exacto. Se encuentra en metafase 1. Cuando penetre el espermatozoide para iniciar inmediatamente la fase de cigoto. Ok. De acuerdo con el tipo de huevo que dijimos que es centrolécito, ¿qué tipo de segmentación tendrá? Completa, o sea, holoblástica o meroblástica o parcial. Es Meroblástica. meroblástica parcial. Meroblástica. Es una segmentación de tipo meroblástica. Y una vez que se lleva a cabo, se complementa la segmentación, ¿qué obtenemos al final? ¿Qué estructura? Una periblástula. Una periblástula, ¿sí? Una periblástula es lo que obtenemos. En este caso, la gastrulación, no mencionamos eso de la gastrulación, pero la gastrulación depende del tipo de insecto que se trate, puede ser por invaginación, por hundimiento o por proliferación. Llevando solamente una de esas modalidades, una sola, de acuerdo con el tipo de insecto que se trate. Esto quiere decir que las tres no la presenta un insecto, sino solamente ellas dependiendo del insecto que sea. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos decir? En forma general, serían las cosas que resaltan precisamente en los insectos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo ese desarrollo? ¿Quién que tenemos aquí? ¿Sí corresponde a quién? ¿A insecto? ¿A qué? ¿Perdón? ¿A qué corresponde esta imagen toda? Al aparato Al reproductor ovario. masculino. ¿Ovario o que masculino? Ah, no, testículo. Masculino. Masculino. Claro, pues aquí está. Estamos observando el aparato reproductor masculino, tal como lo vimos desde el principio del curso. Un par de testículos con sus folículos testiculares, en donde se lleva a cabo la espermatogénesis. ¿De qué tipo es la espermatogénesis aquí? ¿Cómo es? ¿Cística? Cística. Exactamente, se lleva a cabo desde la parte distal hacia la parte proximal del cuerpo del individuo, ¿sí? O del testículo. Encontramos aquí los conductos eferentes que se comunican con el deferente, como lo vemos aquí, su vesícula seminal, glándulas accesorias y el órgano intromitente, que es el edeago, ¿sí? Aquí tenemos ya dispuestos, en este caso, los gametos masculinos que se han llevado a cabo por el proceso de espermatogénesis. Ahora bien, si hacemos el corte histológico, estamos viendo a lo largo del folículo testicular cómo se van llevando a cabo la maduración de los paquetes císticos hasta alcanzar el estado de espermatozoides que son listos para ser evacuados por el pedículo o por el conducto eferente, ¿sí? Y sale, obviamente, como lo vimos en un momento dado, por los conductos deferentes. En contrario con la hembra que tenemos aquí, ¿cómo caracterizamos este aparato? ¿Qué es esto? ¿Un ovario? Un ovario con esas unidades, ¿cómo se llaman? Ovariolas. Areolas. Y se lleva el proceso de ovogénesis, lo mismo, desde la parte más apical hasta la proximal, ¿sí? Se lleva a cabo esa ovogénesis. Cada uno de estos bultitos es un folículo en desarrollo, siendo los más grandes los que están hacia la parte inferior, los cuales van a desalojar el producto en el cáliz, que es el equivalente al conducto eferente, ¿sí? Baja el huevo, ¿sí? Pero para ese entonces, ¿qué cubiertas ya lleva? ¿Qué cubiertas ovulares ya lleva cuando viene aquí el ovocito? La cubierta vitelina ¿Y? y corión. Y el corión, exactamente. Baja y va a entrar, como lo vamos a ver, al oviducto lateral, cada uno de ellos, que se comunica con uno común. Y muy importantes como son la espermateca y las glándulas accesorias. Entonces, en este punto, tanto masculino como femenino, una vez que se lleva a cabo, vienen los ciclos reproductivos y las condiciones son adecuadas, entonces viene el comportamiento de apareamiento. En este caso estamos viendo un ejemplo de la abeja reina
con los zánganos, cualquiera de los zánganos, que se lleva a cabo el vuelo nupcial y la cópula se lleva en el aire, en el vuelo nupcial. ¿Sí? Este vuelo nupcial es equivalente a cualquier cópula que se lleva incluso a nivel terrestre. Aquí en este caso, al llevarse a cabo el vuelo nupcial, vemos cómo el zángano sí copula a la hembra, en este caso a la reina, ¿sí? Y penetra su edeago hacia lo que es la vagina. Al penetrarlo, veamos cómo el edeago, ¿sí? Penetra y aquí tendríamos el paquete de semen. Mientras que esta estructura que tenemos aquí se desprende completamente del macho y el cuerpo del macho va a caer, obviamente va a morir, pero habiendo dejado su paquete de semen ya dentro de la vagina de la hembra. ¿Sí? Aquí tendríamos el semen, la espermateca, y eso que tenemos aquí, ¿qué será? Los de ovariolas que posee por la actividad reproductiva por la que se va a someter. ¿De acuerdo? Entonces, ya se llevó a cabo la cópula, ¿sí? Ya se depositó aquí el semen, y veamos, antes de que suceda esto, vemos cómo el ovocito o el folículo ya está recubierto aquí por el corión. Obviamente en su interior tenemos a la cubierta vitelina, ¿sí? La cubierta vitelina. Ya está el huevo completamente maduro, bueno, lo que correspondería en este caso al ovario, ¿sí? Es ovulado y baja por el oviducto lateral. Aquí viene, ¿sí? Viene, baja por el oviducto común y pasa a la cámara de copulatriz o la vagina, ¿sí? Sobre la superficie del corión tenemos pequeños poros que se conocen como, ¿cómo se conocen? Esos pequeños poros. Micrópilos. Y esos pequeños poros sobre la superficie del corión que permiten que cuando el huevo pase a través de la vagina, ¿sí? La espermateca, por ciertas contracciones o estímulos, suelta una dotación de semen que va a bañar al huevo. Por los micrópilos va a penetrar el espermatozoide. De esa manera, en la metafase 1 se alcanza el estado de ovotividad y tendríamos como resultado un cigoto, como lo tendríamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay ninguna duda? Ok. Entonces, ay, este ratón está muy loco. Tenemos el cigoto. Este cigoto está compuesto, obviamente, por su corión, diploide, su núcleo diploide, ¿sí? Como el vitelo está concentrado en el centro, las orillas están llenas de protoplasma o citoplasma, siendo una capa cortical de protoplasma o citoplasma, ¿sí? Todo esto está lleno de citoplasma, ¿sí? Y todo esto es el vitelo. Tendríamos el núcleo. Ahora, ¿qué sucede? Viene la siguiente fase, que es la segmentación. Dijimos que la segmentación es parcial, o sea, no todo el huevo se va a dividir, sino solamente en este caso. ¿Qué particularidad tiene la segmentación en los insectos? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Ninguno? ¿Cómo se lleva a cabo la segmentación? Esta segmentación que se lleva a cabo en los insectos es particular, que no se lleva a cabo para nada o se parece a lo de los vertebrados que hemos visto, ¿sí? La segmentación se lleva a cabo de la siguiente manera. Este núcleo empieza a fragmentarse, primero en 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, hasta alcanzar un estado como de 250 y tantas fracciones de divisiones de este núcleo. Cada división se conoce como enérgida, ¿sí? Cada porción del núcleo dividido se conoce como enérgida. Y cada empieza a migrar
hacia la periferia de ese citoplasma, de ese mar de citoplasma que se encuentra en la orilla y lo empieza a invadir, ¿sí? De tal manera que estas células o fragmentos del núcleo se conocen como enérgidas. Cada enérgida va tomando una posición en la periferia de ese citoplasma que se encuentra ahí, ¿sí? De tal manera que el número de segmentaciones que sufre el núcleo, cada una se conoce como enérgida. Sin embargo, hay algunas enérgidas que no migran hacia la periferia y se conocen como vitelófagos primarios, ¿sí? Se conocen como vitelófagos primarios aquellas enérgidas que no migran y se quedan inmersos en el vitelo. Las otras migran y se establecen en la periferia, en ese mar de citoplasma, ¿sí? Una vez que esas enérgidas migran, se empiezan a establecer de esta manera, vean, como por cada rayita que está conformando, cada ondulación que corresponde a esta es una enérgida y esta es otra, se empieza a ondular, como lo vemos aquí, vean, una y otra. Esta imagen es un corte transversal precisamente de esta, ¿sí? De esto, en donde estas son las enérgidas que están en migración. Entonces, las enérgidas que no migran se conocen como vitelófagos. Sin embargo, hay algunas enérgidas que migran, pero retornan nuevamente hacia el vitelo. Y esas se conocen como vitelófagos secundarios. La misma palabra de vitelófago nos indica cuál es la función de estas células que posteriormente van a ser células. ¿Cuál será la función de los vitelófagos? Fagocitar el vitelo. Exacto, fagocitar o desdoblar el vitelo para hacer el aprovechamiento del desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, vean cómo las enérgidas se han ubicado, se forman sus ondulaciones que corresponden a estas, ¿sí? Por cada enérgida. Poco a poco, cada enérgida va formando sus membranas celulares, ¿sí? De tal manera que el complemento de todos los blastómeros alrededor se conoce como blastodermo sincicial, todas inmersas en un mar de citoplasma. Todas en un momento dado forman un sincicio, ya que no tienen paredes celulares. Sin embargo, más adelante, cada una de ellas forma su pared celular y nos conforma precisamente el grupo de blastómeros, como lo vemos aquí. Algunas enérgidas, ¿sí?, no forman ni vitelófagos primarios ni secundarios, sino forman un grupo de células que conforman las células germinales primordiales o polocitos, como en otros libros lo mencionan, ¿sí? Y se establecen hacia la parte inferior de lo que va a ser el embrión. Entonces, porciones, obviamente, de vitelo se encuentran de manera central y dentro de ese vitelo se encuentran los vitelófagos primarios y los secundarios, mientras que la periferia ya está inundada por solamente blastómeros, como lo podríamos observar aquí. Estas imágenes que tenemos aquí son las que nosotros veríamos al microscopio en el laboratorio, como un poquito más adelante lo vamos a mostrar. De tal forma que al finalizar tendríamos todos los blastómeros conformados a la periferia, como sería este caso. Aquí tendríamos la repetición nuevamente de lo que sería el cigoto, el núcleo se fragmenta, nos forman los enérgidas, ¿sí? Se establecen en la periferia, poco a poco, formando un blastodermo sincicial. Vean aquí la posición de cada una de ellas. Posteriormente, vean aquí la posición de las células germinales. Cada una de estas enérgidas desarrolla su membrana celular para conformar lo que es un blastómero. Al final, exteriormente, la imagen sería esta, de una periblástula, ¿sí? Esta sería una periblástula. Y todo el conjunto de blastómeros se conoce como blastodermo superficial. ¿De acuerdo? Eso es como se lleva a cabo la segmentación en los insectos.
Si se dan cuenta, es un tanto diferente porque aquí no hay planos de segmentación, verticales, horizontales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. No. Vean aquí fotografías. ¿Sí? ¿Sí? Fotografías de cómo se lleva a cabo la segmentación. Lo que acabamos de explicar. Cómo van migrando las energías, se ubican sobre la periferia y posteriormente nos da como resultado la formación de una periblástula. De tal manera que cada uno de esos puntitos corresponde de indicar. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. No. ¿A qué dijo que correspondían los puntitos blancos? Perdón, profesor. En este caso son las energías, o sea, los fragmentos en que se ha dividido el núcleo original, o sea, al fragmentado, en este caso, las energías van aumentando de tamaño, de número, por las divisiones que se llevan a cabo a partir del original. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de pasar a la siguiente fase? No. Bueno. Ok. Una vez que obtenemos nuestra periblástula, ¿sí? Fíjense, esa es nuestra periblástula. Aquí está. ¿Sí? En la parte ventral de lo que va a ser el futuro embrión, ¿sí? Esa periblástula, o sea, sus blastómeros, experimentan un cambio de células cúbicas, ¿sí? Se transforman en células alargadas en la parte ventral del embrión, como vemos aquí. Si nosotros hacemos un corte transversal a este nivel, veríamos esto. Esta porción correspondería a esta, a la parte dorsal, mientras que la parte ventral sería esta, que sería precisamente aquí. Estas células se modifican en forma de cúbicas, se alargan y nos forman un engrosamiento. Este engrosamiento que se ha formado se conoce como banda embrionaria o banda germinal. Y es exclusivamente a partir de esta banda germinal, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es la siguiente fase que Profesor, sufre. ¿podría repetir lo que Dígame. dijo después del engrosamiento de la banda germinal? Es que se le cortó un poco. ¿Se me está cortando a mí? Oh, si nos quedamos sin tiempo, luego nos conectamos otra vez, por favor, muchachos. Ok, tenemos nuestra periblástula, ¿sí? Inmediatamente después continúa el desarrollo y en la parte ventral de lo que va a ser el futuro embrión, las células o los blastómeros que son de forma cúbica sufren una modificación y se vuelven de forma alargada. Si hacemos un corte histológico aquí a este nivel, veríamos esta imagen. Toda esta banda correspondería a la parte ventral como está aquí y esta porción, todo esto correspondería a la parte dorsal. ¿De acuerdo? Ya tendríamos nosotros, ay caramba, me está fallando este cursor. Bueno, en este caso ya tendríamos nosotros las áreas presuntivas, organoformadoras, sobre la superficie de la periblástula, listos para que se lleve a cabo la gastrulación. Pero antes de que se inicie la gastrulación en algunos insectos, en la mayoría de ellos, se forman dos estructuras que se conocen como anexos extraembrionarios y consisten en la formación de una capa se conoce como amnios y una serosa, que son anexos extraembrionarios que se encargan de proteger e envolver, ¿sí?, al embrión. ¿Cómo se forman? Vamos, si tomamos en cuenta este corte que tenemos aquí, vamos a ver cómo en las partes laterales de la banda embrionaria, ¿sí?, hacia los lados, se forman dos pliegues, como lo ves aquí, proliferan pliegues
alrededor de la banda embrionaria que proliferan poco a poco y se van acercando uno al otro. Como lo vemos aquí, vean cómo se proliferan por ambos lados de la banda embrionaria y se fusionan. Al fusionarse, estos pliegues, ¿sí?, se unen y nos forman una cavidad interna, que es la cavidad amniótica. Esta capa que está aquí es el amnios, que se formó por el plegamiento de estos pliegues. Y queda inmerso en el interior, obviamente, el embrión o la banda embrionaria. Que a partir de esta banda embrionaria se va a formar exclusivamente el embrión. Y todas las células que están alrededor van a conformar la siguiente capa extraembrionaria, que es la serosa, ¿sí? De tal manera que el embrión está envuelto en la cavidad amniótica, rodeado por la otra protección que es la serosa, ¿sí? Ahora, ya se han formado esos dos anexos extraembrionarios. Ahora sí ya está en condiciones de llevar a cabo la gastrulación. Si nosotros separamos este embrión, esta capa aquí, veríamos esto. Está la banda embrionaria aquí, el embrión, ¿sí? Y estas áreas presuntivas que tenemos aquí se caracterizan porque esta blástula o periblástula, ¿sí?, tiene el endodermo adentro, ya, no está por fuera, ya no va a haber necesidad de que el endodermo penetre. Sin embargo, el que está por fuera es el mesodermo, ¿sí? Tendríamos endodermo, mesodermo y ectodermo, pero el ectodermo también conlleva porción de ectodermo neural, que es toda esta área, aunque esté de negro aquí, pero es verde. Todo este es el área neural que acompaña obviamente al ectodermo. Entonces tenemos ya ubicadas las 3 hojas blastodérmicas aquí en la superficie del embrión, pero para que estas hojas estén en interacción, necesitamos que este mesodermo penetre hacia el interior. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues en la gastrulación, de acuerdo con el tipo de insecto que se trate, se puede llevar a cabo por la modalidad de invaginación, hundimiento o proliferación, ¿sí? Dependiendo del insecto que sea, lleva a cabo cualquiera de estas. Pero va a ser importante que eso dependa del insecto que se trate. Un solo insecto no lleva a cabo todas estas modalidades, solamente el tipo de insecto que caracterice va a llevar invaginación, hundimiento o proliferación. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues tomamos en cuenta la banda embrionaria, ¿sí? Aquí tenemos, se invagina hacia el interior, se separa y este espacio es recubierto por ectodermo, ¿sí? Por el movimiento de epibolia. De esta manera, al invaginarse, se nos forma una nueva capa, como lo vemos aquí, en donde interiormente ya te sale endodermo, ¿sí? Al endodermo, ambos polos, formando una pequeña, una capa, ¿sí? Y después le continúa el mesodermo, ectodermo, pero el ectodermo lleva a cabo el acompañamiento de la neural, como lo veríamos aquí, vean. En este embrión que es en una corte longitudinal, sagital longitudinal, veríamos por fuera al ectodermo, como lo vemos aquí, al ectodermo, el mesodermo que ya ha penetrado y al endodermo. Tendríamos nuestro sándwich de 3 capas, endo, meso y ecto, ¿sí? Si es por el método de hundimiento, la placa, la banda germinal se hunde simplemente hacia el interior y es recubierto ese espacio nuevamente por el ectodermo y ectodermo neural, teniendo nuevamente ectodermo, mesodermo y endodermo. Si es por proliferación, se desprenden las células de la banda embrionaria y penetran hacia el interior, forman una nueva capa y de esta manera también tendríamos el endodermo, mesodermo, ectodermo y ectodermo neural, independientemente, de tal manera que aquí lo tendríamos, el ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de la interacción entre ectodermo, mesodermo y endodermo, se inicia la organogénesis primordial. Esto quiere decir que es el esbozo de los órganos, pero en su fase inicial. No podríamos dar completamente el desarrollo del individuo porque nos tardaríamos muchísimo tiempo en cada una de las hojas blastodérmicas de acuerdo con el tipo de órgano que trate, ¿sí? Y la estructura
que va conformándose para cada uno de los órganos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Aquí en esta imagen, ¿qué es esto? ¿Qué representa esta capa? ¿Sí? ¿Una zona amniótica? ¿Una No, cavidad? aquí, ¿esos qué serían? Esos son los pliegues amnióticos que están proliferando y se van a unir posteriormente. Y esto sería lo que teníamos aquí, al ectodermo. Ectodermo neural, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Tendríamos las tres hojas blasodérmicas. Aquí en este caso se está llevando a cabo la proliferación de los pliegues amnióticos para que posteriormente se fusionen, como le vemos aquí en esta porción. ¿Sí? Tenemos al ectodermo por fuera. ¿Sí? El amnios. Aquí ectodermo, epiderma, neural, mesodermo y endodermo. Tendríamos nuevamente Profesor, ubicadas las... Sí, dígame. es que se está cortando mucho. Sí, se estoy cortando. ¿Y por qué será por mí? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Y es que es de pronto. ¿Me escuchan? Es de pronto también, ¿verdad? Ya no sé si sean de aquel lado o de este lado, pero bueno. Ok, entonces, ¿hasta aquí me escucharon o no? ¿O dónde repito? Sí, sí lo escucho. Bueno, yo sí lo escucho. ¿Sí? Ok. Entonces, ya tenemos en nuestra posición, es un corte transversal, como lo vemos aquí, y estos son cortes sagitales, en donde vemos la posición de las dos hojas blasodérmicas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Ahora bien, viene la organogénesis y dijimos que la organogénesis se lleva a cabo en base a las interacciones inductivas que se llevan entre, por ejemplo, el endodermo y el mesodermo y el ectodermo. ¿De acuerdo? Eso que tenemos aquí es el vitelo, ¿sí? Que queda de manera central. Entonces, para que se lleve a cabo la organogénesis primeramente, hay una interacción entre endodermo y ectodermo en ambos polos. Vean, al interaccionar esas dos capas, se forma una invaginación tanto en la parte anterior como en la posterior. Esa invaginación viene por parte del ectodermo. Y este ectodermo, al invaginarse, hace contacto con el endodermo. Este endodermo, si vemos aquí hay unos nudos, son centros de proliferación en donde grupos de células proliferan y empiezan a envolver al vitelo, de tal manera que forman esa estructura, un costalito. Entonces habíamos mencionado que se forma una invaginación por parte del ectodermo, tanto anteriormente como posteriormente, mientras que la zona de proliferación del endodermo envuelve a todo el vitelo. Este envolvimiento del vitelo por parte del endodermo constituye el rudimento, ¿sí?, del tubo digestivo. Un tubo digestivo tiene una entrada, que es la boca, y una salida, que es el ano, o sea, el estomodeo y el protodeo. Posteriormente, estas invaginaciones van a hacer contacto con el endodermo, ¿sí? Y van a ir proliferando de tal manera que este costal que tenemos, este macizo de vitelo envuelto por este endodermo, va a cavitar y se nos va a formar un tubo que es el tubo digestivo, ¿sí? Tiene su entrada, que es el proctodeo, y su salida, que es el estomodeo, y su salida, que es el proctodeo, como lo estamos observando. Vean cómo poco a poco va invaginando, ¿sí? Aquí, poco a poco, más y más, de tal manera que va a hacer contacto y una fase más adelante se va a cavitar, y obviamente por la interacción entre endodermo y mesodermo, pero también por efecto de la actividad del ectodermo con endodermo. ¿De acuerdo? Ya tenemos conformado un primer órgano.
a partir de endodermo, que es el tubo digestivo. ¿Qué sucede con el mesodermo? Si se dan cuenta, todo el mesodermo que ha penetrado también nos forma una lámina entre endodermo y el ectodermo. Esa lámina se distribuye a todo lo largo esta sería, ya penetró aquí el mesodermo, tendríamos esto y nos forma una lámina a lo largo de todo el embrión, ¿sí? Es un corte transversal nuevamente. Este mesodermo empieza a formar dos bandas, una tanto izquierda como derecha, las cuales se engrosan, pero se mantienen unidas temporalmente por lo que sería un cordón mesodérmico intermedio. Cada una de estas porciones de segmento de mesodermo que se dividen tanto del lado izquierdo como del lado derecho, empiezan posteriormente a cavitar y nos forman lo que se conoce como vesículas celómicas. Aquí están vesículas celómicas porque tienen una luz, una cavitación que posteriormente va a formar lo que es el celoma del organismo o del individuo o del cuerpo, ¿sí? Y cada una de estas vesículas celómicas nos va a conformar lo que se conoce como un somite o somito, ¿sí? Aquí tendríamos al endodermo ya conformado y ahora vemos la segmentación del mesodermo. Todo esto se lleva a lo largo de lo que sería o de lo que es el embrión. Se conformó, como aquí, a todo esto largo, se lleva a cabo la segmentación que acabamos de mencionar. Se trabó. Y se nos forman lo que son los somites, y cada somite tiene una vesícula celómica que posteriormente nos va a conformar el celoma. A partir de estas vesículas, estas vesículas que se han conformado, o somites también, ¿sí? Se van a llevar a cabo la interacción entre el endodermo y el mesodermo, ectodermo, y nos van a conformar una serie de estructuras. Pero una vez que se lleve a cabo esa interacción, ¿sí? Veamos que sigue. Esa conformación de vesículas celómicas, vean aquí, ya se ha conformado uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, unidos por el cordón intermedio mesodérmico, como lo vemos aquí, ¿sí? Arriba tendríamos al endodermo que nos está conformado el tubo digestivo y por fuera aquí tendríamos, ¿qué sería esto? Junto con esto verde y azul, ¿a qué correspondería? Ectodermo y ectodermo neural. Exactamente, ectodermo y ectodermo neural, ¿sí? Mientras tocamos ese punto de ectodermo neural y ectodermo epidermal, veamos que estas vesículas celómicas o somites empiezan a disgregarse, ¿sí? Para empezar a conformar órganos a partir de la interacción entre endodermo, mesodermo y ectodermo. De tal manera que estas regiones en donde el mesodermo está interactuando con el endodermo se conoce como esplagmopleura. Se conoce como esplagmopleura la relación que existe entre el mesodermo y el endodermo. Mientras que el mesodermo con el ectodermo se conoce como somatopleura. Más adelante vamos a estar repitiendo estas relaciones y vamos a ver qué tipo de órganos se van a conformar con otro tipo de organismos, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo este mesodermo se ha segmentado por ambos lados, se nos forman las vesículas celómicas relacionándose con endodermo, ectodermo. Y en la siguiente fase vemos cómo estas vesículas celómicas ya empiezan a disgregarse, como lo vemos aquí, como lo vemos a ambos lados, ¿sí? Se empiezan a disgregar para formar estructuras, ya sea por la interacción de endodermo con el mesodermo con ectodermo. Vean cómo esta configuración que tenemos aquí empieza ya a modificarse con avanza el desarrollo embrionario, ¿sí? Aquí lo tendríamos. Eso sería la esplagmopleura, la pleura, no, somatopleura por acá, relacionándose con ectodermo, ¿sí? Y eso poco a poco nos va a ir conformando estructuras que ahorita lo vamos a ver. Mientras, lo que se queda afuera fue el ectodermo epidermal, para conformarlo lo que es el exoesqueleto quitinoso del insecto,
Y en el centro tendríamos a lo que sería el área neural que está en posición ventral a diferencia de los vertebrados, ¿sí? Vean aquí como el mesodermo, que vendría por acá, ha empezado a modificar su forma de células y a interaccionar con ectodermo y con el endodermo, ¿sí? Para formar ya otras estructuras, entre ellas los vasos sanguíneos, así como lo vemos aquí. Pero ahora, eso es por parte del mesodermo. Por parte del ectodermo, ahora vemos cómo este macizo de células, que en este caso, ¿cuáles serían, cómo se llaman aquellas células que son precursoras de las células nerviosas? ¿Qué tipo de células conforman el sistema nervioso central? ¿Las neuronas? Las neuronas y las precursoras de la formación de esas neuronas, ¿cómo se? ¿No se acuerdan? Se conocen como neuroblastos. Exacto, hasta ahí, hasta lo lejos escuché que dijeron neuroblastos. Eso son los neuroblastos, ¿sí? Y el sistema nervioso está conformado por neuronas. Esos dos tipos de celulares son los que conforman el sistema nervioso, tanto en invertebrados como en los vertebrados. ¿Sí? Entonces, veamos, este macizo de células, ¿qué sucede ahora? Empieza, aquí lo tendríamos, empieza a proliferar esos neuroblastos, ¿sí? Oh, lo tenemos en esta porción y nos conforma hacia el interior un par de bandas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esos son los precursores de los cordones, ¿sí? Cordones ganglionares, como lo estamos viendo ya aquí. Ah, me está fallando esto. Ese es un cordón ganglionar formado por esos neuroblastos, los cuales posteriormente se van a diferenciar y nos van a dar origen a más neuronas. Estos dos cordones, en un principio, son unidos por el cordón medio, cordón ganglionar medio, que une a este par de cordones. Una vez que estos empiezan a proliferar, se internan de tal manera que son recubiertos solamente por el ectodermo. Y estos ya se internan y se empiezan, ¿sí?, a proliferar, formando cordones, como lo vemos aquí, a lo largo también del cuerpo del embrión, al igual que lo hicieron el mesodermo. Aquí vean las vesículas celómicas, cómo se distribuyeron por ambos lados de estas vesículas celómicas por ambos lados. Lo mismo sucede con los neuroblastos, nos conforman los cordones ganglionares, ¿sí? Nos conforman los cordones ganglionares a lo largo de todo el embrión. En un principio estaban unidos por el cordón medio, aquí están separados, vean, y nos conforman a todo lo largo de lo que es el sistema nervioso del insecto. Estos cordones que están acá corresponderían a la región cefálica, la región de la cabeza, y los cordones ganglionares que corren a todo lo largo del cuerpo. Entonces, con estos cordones ganglionares, tendríamos configurado un embrión en sus inicios, tendríamos al endodermo, conformamos el tubo digestivo, acá esta porción, ¿sí? Un mesodermo, formando esas vesículas celómicas, habiéndose segmentado, esa lámina que de mesodermo originalmente, y tendríamos la penetración de los neuroblastos para conformar lo que sea el tubo neural o los cordones ganglionares en este caso. Todo recubierto por el ectodermo epidermal, que nos conformó precisamente el exoesqueleto quitinoso, ¿sí? Ahora, en una fase ya también más tardía, vemos cómo las segmentaciones que están llevando a nivel del mesodermo se manifiestan de manera externa. Vean, esto sería por una parte, ¿sí? Aquí tendríamos, por cada segmentación interna que ha llevado el mesodermo, externamente se manifiestan de esta forma. Esa interacción es entre mesodermo y ectodermo, de tal manera que externamente se manifiestan como pequeños apéndices por cada lado del cuerpo. Vean qué cantidad de apéndices presentan, ¿sí? Por cada segmentación del mesodermo que externamente se ve de esta forma. Posteriormente, conforme avanza la embriogénesis,
Esta cantidad de apéndices poco a poco van desapareciendo y se concentran hacia la región torácica y cefálica, quedando apéndices que nos van a dar origen a la región de la boca, a las antenas, las mandíbulas, las maxilas y las extremidades, que son las patas, ¿sí? Como lo vemos aquí. Obviamente todo esto se lleva a cabo por la interacción, en este caso de mesodermo, ectodermo y otros órganos internos que se forman a partir de mesodermo y endodermo. Si nosotros estuviésemos en el laboratorio, tendríamos un material así, que en un corte transversal estamos viendo las vesículas celómicas recubiertas precisamente, en este caso por el corión, que sería esto, y todo recubierto por el ectodermo. Son preparaciones un tanto difíciles de entender por el tipo de material que estamos obteniendo. En una técnica zoológica, el exoesqueleto de los insectos no permite hacer un corte perfecto por la dureza que adquiere al pasarlo por los solventes orgánicos. Este sería un corte transversal en donde vemos vesículas celómicas como las que tenemos aquí. Aquí en este caso tendríamos una fase de segmentación en donde estos puntos azules corresponderían a las enérgidas que se han establecido sobre la periferia de esta blástula, esa futura blástula. Una de estas es una enérgida que todavía no alcanza su formación de blastómero porque todavía no está rodeada por su membrana celular, pero sin embargo alcanzamos a ver la posición de ellas. Todo esto sería el vitelo, ¿sí? Y dentro del vitelo encontraríamos a las vitelófagos primarios y secundarios, como sería este punto azul. ¿Por qué es de color azul? Tanto la enérgida como el vitelófago. ¿Alguno de ustedes tendría la explicación? Es una técnica HE. ¿Sí? Si la enérgica es conformada prácticamente ¿de qué? ¿Citoplasma o núcleo? No, las enérgicas son fragmentos nucleares, por lo tanto serían afines a la hematoxilina. Por eso son de color azul, muy vivo. Y aquí tendríamos otro que es un vitelófago. A final de cuentas el vitelófago también es una porción del núcleo y todo lo demás tenido en color rosa para manifestar precisamente el vitelo, ¿sí? Donde precisamente tendríamos las ondulaciones superficiales en donde se están, ¿sí? De lo que va a ser la futura periblástula, y todo en el centro sería vitelo. Estas rayas que están aquí son efecto de mellas de la navaja al hacer la técnica histológica. Llevado a cabo la segmentación, en donde vemos nuevamente su corión, que en este caso es un corión ornamentado, ya que presenta ciertas pelotitas quitinosas que se encuentran alrededor de él, que no forman parte realmente internamente del embrión, ¿sí? Pero aquí sería, en el corte se manifestaron también. Todo esto sería el vitelo, y aquí tendríamos en la parte ventral este engrosamiento, que una vez que se lleva a cabo la segmentación, dijimos que la modificación de los blastómeros de cúbicos a cilíndricos nos forma esta estructura que es en la parte ventral los blastómeros se forman de cúbico alargado y nos forma este engrosamiento conocido como La banda germinal. Exacto, la banda germinal o banda embrionaria, ¿sí? Que aquí no se nota mucho, pero en sus extremos empiezan a haber precisamente ciertos pliegues que se están conformando para darnos origen a lo que es el apnios, ¿sí? Desgraciadamente las imágenes no son muy claras, pero es por lo difícil de la obtención del material de este tipo de organismos. Aquí tendríamos un ejemplo de una banda germinal, ¿sí? Habiendo terminado la segmentación. Todo este será la parte ventral y vean el grosor que adquieren los blastómeros para conformar lo que es la banda germinal. Todo eso sería el vitelo, ¿sí?
la parte. Y aquí tendríamos nuevamente una recopilación de algunos eventos donde está llevando a cabo la formación de las energías, vean. Ya migraron hacia la periferia, se formó el blastodermo ya, completamente formándose los blastómeros, ¿sí? La banda embrionaria y la serie de eventos que hemos estado mencionando, la segmentación del mesodermo y la manifestación de cómo se están llevando a cabo las interacciones y la conformación de algunos órganos internamente. Algunas fases de gastrulación en el caso de la mosca de la fruta. Aquí en este caso se está llevando a cabo el proceso de invaginación, pero para la mosca, ¿sí? Esa será la banda embrionaria. La banda embrionaria se está invaginando, penetra el endodermo y externamente nos queda el ectodermo y en el centro del ectodermo una porción de ectodermo neural. ¿Sí? Obviamente adentro ya se encuentra el endodermo también. Algunas otras fases también del desarrollo, vemos nuevamente cómo se va a cabo la gastrulación. Ya se ha segmentado el mesodermo por ambos lados, lado izquierdo, lado derecho, y la interacción se lleva a cabo y empieza la formación. No son muy claros porque es el inicio de la formación de ellos. Y eso sería todo. Quizás sea un poco abstracto, pero hay que saberle dar el seguimiento al desarrollo para poder entender un poco mejor. Y espero que yo se los haya explicado de tal manera que entiendan las estructuras básicas o los procesos básicos que se han llevado a cabo dentro de la embriogénesis. Si pregunta, por favor, hagan la externa. Nada. No hay nada, muchachos, ninguna pregunta. Algo que quieran comentar. María Belén, Blanca Carrillo, Analí, perdón. Nadie. Ahora María Belén ya sacó su No foto todo, ahí. profe. ¿Todo claro, muchachos? Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, la maestra Caro nos hizo favor de subir en el Classroom una serie de preguntas que van a complementar la exposición de esta práctica. La serie de tareas que han estado ustedes realizando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Sí. Si no hay ninguna Sí, profe. pregunta, entonces, el próximo lunes, nos está escuchando la maestra Caro también, les va a indicar que se conectan contigo, Caro. Sí, hola chicos. El próximo lunes vamos a ver desarrollo embrionario de Elisa de Mar para que le den una revisada y entonces nos conectaríamos después de la clase de teoría con mi clave, por favor. Ok. Sí, profesor. Ok, Sí, profesora. profesora. Ok. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Entonces nos estamos comunicando el próximo lunes. Cuídense y estamos en contacto.